Les quiero invitar a leer un versículo en el libro de Colosenses, el capítulo 2, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos allí. En algunas Biblias la página la 1092. Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Estas palabras son interesantes si consideramos que están escritas a personas que ya habían creído en el Señor Jesucristo. Eran personas salvadas, que habían considerado su vida, se habían considerado pecadores, que iban rumbo a la condenación y habían aceptado el mensaje de salvación. Habían recibido al Señor como su Salvador personal. Tenían sus pecados perdonados. La obra del Señor Jesucristo había limpiado sus pecados con su sangre allí en la cruz del Calvario. Estas personas eran creyentes, salvados, y se les dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Se le escribe a creyentes, y yo quiero hacer esa reflexión. Si estas advertencias, que los rudimentos del mundo son más poderosos que la enseñanza del Señor para engañar a los hombres, y es una advertencia clara, fuerte, potente, se le advierte aquí a los hermanos: tengan cuidado con eso. Yo pensaba, cuánto más, amigo, en esta tarde, tú que no conoces al Señor, tú que nunca has recibido al Señor como tu Salvador personal, que has dejado todo esto del perdón de los pecados, de la vida espiritual, del cielo, de las cosas eternas, lo has dejado aparte, de lado. Piensas que estas cosas no son para ti. Pero yo te invito a meditar si Pablo, en su preocupación, le escribe a los hermanos que tengan cuidado para que no sean engañados por estas filosofías, por huecas sutilezas, por tradiciones humanas, según los rudimentos del mundo. Si Pablo les advierte a creyentes hijos de Dios, cuánto más tú estás en peligro de que hayas sido engañado hasta este día por todo esto que hemos mencionado. Tal vez tu vida está en engaño ya. Ni siquiera te das cuenta que estás en un sistema que desde nuestra niñez nos ha transmitido información errónea, falsa, respecto a lo que es la vida eterna. Se hacen películas, se hacen libros respecto a la vida eterna, al cielo, a todo lo que tiene que ver con Dios, pero esa información es totalmente falsa y no está conforme a la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Existen en el día estas filosofías? Claro que sí. Son huecas sutilezas, tradiciones de los hombres. ¿Cuántas veces uno le pregunta a alguien respecto a su vida espiritual y dice: no, yo tengo eso listo ya, me bautizaron, desde pequeño estoy bautizado, hice mi primera comunión, y piensan que por esa tradición humana ya están a cuentas con Dios? Y también personas que piensan que están a cuentas por Dios por participar en una congregación. Yo soy cristiano desde mi niñez, nací en las bancas de la iglesia,
Ahí estaba yo cuando pequeño jugando entre medio de las bancas, porque toda mi familia es cristiana. Desde pequeño yo soy cristiano, pero esa persona nunca ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo como Salvador personal. ¿En qué ponemos nuestra fe, nuestra confianza? ¿Depositamos todo nuestro ser en tradiciones humanas? Seguir los estatutos de una congregación, dice. Yo estoy siguiendo estos estatutos, algunos me cuestan, pero lo estoy tratando y me estoy esforzando para completar estos estatutos. Tradiciones humanas. Hacen largas procesiones a ciertos lugares denominados santos, santuarios. Caminan, una persona mostraba sus rodillas heridas por ir de rodillas a un lugar. Y ellos desde pequeños han sido confundidos por las tradiciones humanas. Y hay que tener mucho cuidado porque las personas lo hacen por ignorancia. Tampoco es la idea es ofender a nuestros amigos. No saben tal vez que desde pequeños hemos sido mentalizados en cosas que no corresponden a la palabra de Dios. Y en algún momento de nuestra vida pensamos que para hablarle a Dios hay que hablarle a una estatua, o hay que hacer largas procesiones para que Dios nos escuche. Incluso unas personas llegaban a golpearse la espalda con unas varas y así pensaban agradar a Dios. ¿Y qué decir de aquellas personas que están heridas en su corazón? Porque cuando se les habla del Evangelio, se recuerdan que hubieron personas que con el nombre de Evangelio les robaron dinero, les exigieron el diezmo, les pidieron plata y lo mezclaron con el Evangelio. Qué terrible, qué terrible. Tradiciones humanas. Y dice al final del verso 8, conforme a los rudimentos del mundo, los rudimentos del mundo. Este aparataje, toda esta maquinaria que el mundo ha creado, que a lo malo le dice bueno, y a las cosas buenas que nuestro sentido común nos dice que son buenas, el mundo le ha dicho que es malo. Y en algunos países hay hasta persecución por eso. Los rudimentos del mundo han tomado filosofías, fantasías, tradiciones humanas y le dicen al hombre, si quieres ir al cielo, este es el camino. Si quieres lograr la vida eterna, este es el camino. Pórtate bien, sigue los mandamientos, hace tus procesiones. Bueno, te bautizaste de pequeño, bueno, estás bien entonces. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿A quién presenta la Escritura? En el centro de todo el Evangelio, en el centro de toda la buena noticia. Dice aquí la comparación que hace conforme a los rudimentos del mundo, por un lado, que lleva al camino ancho y a la perdición, y no según Cristo, no según nuestro Señor Jesucristo. Han escogido filosofías, fantasías, nubes sin agua, nos dirá Pedro más adelante, que presentan un camino que el hombre sigue y en multitudes, en masas van por ese camino, pero su fin es camino de muerte, no según Cristo. Y en esta tarde, amigo, me gustaría hacerte pensar también, cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, ¿tendrás tú en tu mente las mismas cosas de la filosofía, las fantasías, los rudimentos del mundo en cuanto al Señor? Porque el mundo y la maquinaria de este mundo, a través de libros, películas y cosas, ha presentado la persona del Señor Jesucristo de una forma. La religión de este mundo también lo ha presentado de una forma. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto al Señor Jesucristo?
¿Acaso fue un simple maestro, como dicen algunos? Los musulmanes, aquella religión, reconoce al Señor y dice, sí, nosotros le reconocemos como un buen maestro, un buen rabí, pero no reconocemos que sea el Hijo de Dios. ¿Pero qué dice la Escritura? Verso 9, refiriéndose al Señor Jesucristo, Colosenses 2:9, porque en Él, hablando del Señor, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es un buen texto también para meditarlo, para aprenderlo, porque en el Señor, estamos hablando de la persona del Señor Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la divinidad completa allí. El Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y Pablo nos dirá también que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No fue un hombre solamente. Es Dios que se manifestó en carne. ¿Qué nos hace la religión? Nos pone en nuestra mente, cuando se habla del Señor, a una figura en una cruz, en un crucifijo, a punto de morir de una forma. ¿Para qué seguir? La mayoría de nosotros sabe. Yo fui católico en mi niñez. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Cómo lo presenta la Escritura? Apocalipsis, sus ojos como llama de fuego. Todo lo escudriña. Todo lo escudriña. Está sentado a la diestra en la majestad de las alturas. Nuestro Señor es Dios por sobre todas las cosas. La plenitud de la deidad. El creador, el sustentador de todo, es el Señor Jesucristo. Porque en Él habita corporalmente. La deidad, Dios, tomó forma humana, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo creo que la mayoría de mis amigos sabe la historia de nuestro Señor. Celebramos una vez al año el nacimiento. Toda nuestra América Latina catolizada se celebra el nacimiento de nuestro Señor. Se celebra la Semana Santa, así llamada, donde se recuerda la muerte de nuestro Señor. ¿Podría alguien decir, yo no sabía de Jesús, yo no sabía del Señor? Pero la Escritura no quiere que lo veas como una persona que dejó buenas enseñanzas solamente, que hizo bien a los hombres, que sanó enfermos, que dio vista a los ciegos, que curó a los paralíticos, que todo eso es verdad. Pero si tú crees esas cosas, no te va a salvar. Creer que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, por mis pecados, en la cruz del Calvario, eso nos salva, eso nos da vida y eso nos llena. Ningún hombre va a estar plenamente gozoso, feliz, si no tiene al Señor como su Salvador personal. Va a buscar la felicidad en diferentes cosas, pero nada, absolutamente nada, va a llenar aquel vacío, ese vacío que solamente Dios puede allí llenar. Y dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Allí habla de las huestes del mundo espiritual,
Él es Señor sobre todas las cosas. Todo lo creado está bajo sus pies. Lo visible y lo invisible. Ahí entra el mundo de las potestades, de los principados. El libro de los Hechos nos habla de todas estas cosas también, como personas que ejerciendo la magia se arrepintieron de todo corazón y habían sido engañados por todo esto. Pero cuando llegó la luz del Evangelio a sus vidas, trajeron todos los libros de magia y los quemaron. Y eso nos habla de un antes y un después en la conversión de aquellas personas. Los tesalonicenses, cuando conocieron el mensaje de salvación, dejaron toda la idolatría y se volvieron al Señor, un antes y un después. Yo pregunto entonces, amigo, amiga, ¿has tenido este encuentro con el Señor que pueda diferenciar un antes y un después en tu vida? Los creyentes estamos completos en el Señor. Estamos completos en Él. Sin el Señor no somos nada. El Señor a cada uno de nosotros nos sacó de diferentes lugares, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y quiere hacer eso con cualquier persona que venga a Él, que crea en el Señor Jesucristo para salvación. Aquí mismo en este pasaje, en el versículo 13, nos muestra la condición en la que estábamos. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados. Esa era nuestra condición. Esa era nuestra condición. No somos salvados porque tuvimos una buena vida o un buen comportamiento o seguimos algún mandamiento de alguna congregación. Todo lo contrario. Cuando el Señor salió a nuestro encuentro, nuestra vida iba de mal en peor, de oscuridad en oscuridad, y el Señor, con su luz admirable, iluminó nuestro camino y nos mostró nuestro pecado. Venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El Señor me salvó en el momento, en el peor momento de mi vida. El Señor lo hizo. ¿Quiere hacerlo contigo? ¿Qué esperas para venir al Señor? Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Esto tiene que ver con el pueblo judío, tradiciones humanas. Os dio vida juntamente con él. Y aquí viene una frase que es interesante. Dice, perdonándonos todos los pecados. Dejamos la pregunta. ¿Cuántos pecados puede perdonar el Señor Jesucristo? Aquí dice, perdonándoos todos, todos. Hasta el más mínimo pensamiento que sea un mal pensamiento es un pecado. Hasta la más pequeña mentira es un pecado. Las conciencias de obras muertas que tenemos en nuestros pensamientos también son pecados. Y también hay provisión para ello, nos dice el libro de Hebreos, que el Señor con su sangre limpió nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo, perdonándoos todos, todos. No hay nada más que quede allí pendiente. Si el Señor perdona todos tus pecados, ¿qué más podría quedar pendiente? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y el verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y la idea es muy entendible si pensamos en una cuenta, que cada pecado de nosotros se anota
a lo largo de toda nuestra vida, como una deuda. Y cuando llega al total abajo de todos los pecados que hemos cometido, nuestra deuda es muy grande, demasiado grande. No hay nadie ni nada que pueda pagar aquella deuda que nosotros tenemos con Dios. Y ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dice, anulando el acta, toda aquella cuenta de deuda contra Dios, cada uno de los pecados a lo largo de toda nuestra vida, un acta de decretos que había contra nosotros y nos era contraria, obviamente, fueron clavados allí en la cruz. Es el ejemplo que muestra Pablo. Nuestra deuda era tan grande que era impagable. Todo lo que nosotros debemos al Señor. Hay pecados que son evidentes a los demás, pero también, como hablaba, de pecados de pensamiento, lo más recóndito de nuestro ser, nuestros pensamientos, allí también están delante del Señor. Tal vez hay personas aquí que son un aporte a la sociedad, son buenas personas, pero los pensamientos, las intenciones del corazón. Puede haber personas religiosas que siguen una vida religiosa, como Nicodemo, pero necesitan el nuevo nacimiento, clavándolas en la cruz. Y el Señor en el verso 15 habla de triunfó sobre ellos en la cruz, sobre todos los principados, potestades, los exhibió públicamente. Nuestro Señor, cuando estaba siendo crucificado ahí en la cruz, estaba haciendo tantas cosas. Aquí habla del mundo espiritual, las potestades y todo eso, y exhibió públicamente. Hay cosas allí que llevan para un estudio más largo de todo lo que sucedió ahí en la cruz del Calvario. Pero ¿qué es lo que nos compete a nosotros? Que ahí el Señor estaba pagando mi deuda, estaba pagando tu deuda. El acta de decretos, cada uno de los pecados tuyos está allí. Y el Señor quiere perdonar, no uno ni varios, sino que dice, perdonándoos todos los pecados y clavándolos allí en la cruz. Dios hecho hombre, habitando entre los hombres. Y al final nos damos cuenta que el Señor Jesucristo también mostró su deidad en la resurrección. Él no quedó en una tumba allí, resucitó al tercer día de entre los muertos, y esto fue evidente a muchas personas. Él resucitó de los muertos. Él es Dios sobre todas las cosas. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Él resucitó. Él está vivo. Él vive. Por eso el verso 9 dice, en Él habita, tiempo presente. Él está vivo. Sentado a la diestra en la majestad, en las alturas, esperando aquel momento que la iglesia también espera, donde Él vendrá a buscar a los suyos, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, que ha perdonado nuestros pecados, que nos ha limpiado de nuestra maldad y que nos ha presentado delante de Dios como santos, como puros, sin nosotros merecerlo. Ese es el milagro que hace el Señor. Esa es la invitación que hacemos nosotros, porque no son por méritos tuyos ni míos, sino es por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Venid a mí y ser salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.